Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. ¿Por qué Zeng no lo explicó antes? Esa es la pregunta que resuena en cada rincón y que parece no encontrar respuesta clara. Durante semanas, los seguidores han intentado llenar el vacío con teorías, conjeturas y hasta con suposiciones que se multiplican sin cesar. El silencio de Zeng no fue casual, al contrario, cada ausencia de palabras fue interpretada como un gesto calculado. La expectativa aumentó con cada día que pasaba, porque lo que no se dice a veces tiene más fuerza que lo que se confiesa. El público se aferró a cada detalle, buscando en los gestos lo que no encontraba en las declaraciones. Y mientras tanto, la pregunta seguía creciendo como un eco imposible de ignorar. La ausencia de explicaciones por parte de Zeng fue vista por algunos como una estrategia, por otros como un descuido, y por unos pocos como un acto de protección. Sea cual sea la razón, lo cierto es que todos esperaban escuchar algo antes, mucho antes. La falta de claridad generó tensión, comentarios y debates encendidos en todas partes. La gente no solo quería respuestas, también exigía transparencia. Pero Zeng, firme en su decisión, optó por callar hasta que considerara el momento oportuno. Esa espera prolongada convirtió el silencio en protagonista absoluto de la historia, y el misterio terminó superando cualquier palabra que pudiera haber pronunciado. Cada aparición pública de Zeng se analizaba con lupa. Sus miradas, sus gestos, incluso el tono de su voz eran vistos como pistas escondidas. Los fanáticos estaban convencidos de que algo importante se escondía detrás de esa actitud. Cada imagen era desmenuzada en redes sociales, convertida en materia de debate colectivo. Los seguidores, divididos entre paciencia y frustración, mantuvieron viva la conversación. Y mientras tanto, Zeng seguía con esa serenidad que confundía a todos. Lo más llamativo es cómo logró sostener esa calma durante tanto tiempo. En un entorno en el que todo se magnifica y cada palabra se viraliza, mantenerse en silencio requiere más valentía de lo que parece. El público estaba acostumbrado a respuestas rápidas, pero él prefirió la espera. Esa decisión lo diferenció de otros, pero también lo expuso a críticas. Para muchos, la falta de explicaciones fue un error. Para otros, fue una jugada maestra. Lo cierto es que nadie quedó indiferente. Los periodistas insistieron una y otra vez, pero las respuestas siempre fueron evasivas. Cada intento de obtener una declaración terminaba en frases ambiguas o en gestos que alimentaban todavía más la intriga. Ese juego entre lo que se dice y lo que no se dice creó un ambiente único. La tensión se transformó en un espectáculo en sí mismo. Y el público, en vez de alejarse, se enganchó todavía más a la historia. Lo que no se explica se convierte en un misterio irresistible. Y ese misterio terminó siendo parte de la identidad de Zeng frente a las cámaras. Los expertos en comunicación coinciden en que este tipo de silencios son mucho más poderosos que cualquier declaración improvisada. Mantener al público en vilo con lo que no se dice es una estrategia que genera expectación. Pero al mismo tiempo, conlleva riesgos enormes, porque el vacío se llena con rumores. Y los rumores no siempre juegan a favor. En este caso, sin embargo, la figura de Zeng resistió todas las especulaciones. El silencio se transformó en una barrera que nadie pudo atravesar. Y esa barrera lo convirtió en un enigma viviente. La gente no dejaba de preguntarse por qué había esperado tanto. ¿Qué lo detenía? ¿Qué buscaba con esa espera? Esas preguntas se convirtieron en un coro repetido en todas partes. Y mientras tanto, cada día que pasaba sin respuestas alimentaba la ansiedad colectiva. El público, sin darse cuenta, empezó a formar parte de un juego narrativo. Y ese juego convirtió al silencio en un protagonista tan fuerte como el propio Zeng. La pregunta seguía sin respuesta. Y quizás esa era la intención desde el principio.
y puso la mocorta se aloen. Una ciudad bastante de sepan horta, por saber apreciarse. El impacto del silencio fue tan grande que incluso quienes no seguían de cerca la historia terminaron enganchados. La intriga trascendió los círculos habituales y llegó a un público mucho más amplio. Lo que comenzó como una falta de explicación se convirtió en una conversación nacional. La gente ya no solo quería una respuesta, necesitaba entender por qué no había habido ninguna antes. Y esa necesidad se transformó en expectativa masiva. Lo que no se explica, se convierte en mito. Y el mito se volvió más grande que la realidad misma. El manejo de la situación por parte de Zeng fue impecable en términos de presencia pública. Salía. Nunca perdió la compostura, nunca se mostró nervioso. Esa seguridad desconcertaba a todos. Parecía tener el control de cada momento, como si todo estuviera planeado con detalle. Esa actitud reforzó aún más la idea de que el silencio no era casual. Y lo convirtió en parte esencial del relato que se estaba construyendo. El misterio era, quizás, la mayor declaración de todas. El público se dividió entre quienes esperaban una confesión dramática y quienes pensaban que la explicación sería sencilla. Esa división generó debates interminables en redes sociales. Cada comentario era analizado, cada interpretación era discutida. La historia dejó de ser un relato individual y se transformó en un fenómeno colectivo. Todos querían tener razón, todos querían descifrar el enigma antes de que se revelara. Pero nadie pudo lograrlo, porque la respuesta seguía siendo solo de Senkungo. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.